Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Bueno, muy buenos días. Creo que son las 10 de la mañana. Damos inicio a un nuevo seminario, un nuevo encuentro para seguir tejiendo, compartiendo experiencias de cada uno de esos pedagogos de a pie que se gestan apuestas desde sus vivencias, desde también sus miedos, desde todas esas apuestas que también nos llevan como a empoderarnos y a seguir amando esta hermosa profesión. Entonces, les damos un caluroso saludo a todos y a todas desde Colombia para todos los rincones de Latinoamérica, aquí presente con nuestra chisua, nuestra mochila para empezar a tejer y depositar en ella todos los saberes que nuestras magníficas ponentes en el día de hoy nos van a aportar. Saludo a Dianita, que también nos va a estar acompañando en el día de hoy. Dianita, ¿estás por ahí? Buenos días, Dari, buenos días a todos los colegas que nos acompañan desde Boyacá, nuestra costa Caribe, Panamá, República Dominicana, Brasil, México, Argentina, Uruguay, Chile, España, y si se me quedó alguno por fuera, me disculpan. Bueno, para dar inicio entonces a la jornada de hoy, pues vamos a iniciar con un poema que nos lleva también a reflexionar acerca de este espacio, pero también de todo lo que está pasando. Se llama Ojalá. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Y como no tienen fronteras tampoco este momento y este seminario, donde también nos empezamos a hermanar, donde empezamos a ser mucho más compas, amigos, en ese sentido, ojalá tengamos el coraje también de seguirnos manteniendo juntos y seguir tejiendo juntos. Quiero entonces presentarles a nuestra primer ponente del día de hoy. Ella se llama Sandra Milena Sánchez Medina, en representación de Colombia, hoy con mucho frío, pero seguramente con mucho calor humano a partir de lo que ella nos va a compartir. Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Especial, especialista en aprendizaje escolar y sus dificultades, magíster en dificultades de aprendizaje y es docente de la Secretaría de Educación de Bogotá. Nos estará acompañando con una ponencia que se denomina Braille Lectura. Sandra, adelante, te entregamos la mochila y pues el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenos días a todos. Un gusto estar en este momento acá con ustedes. Bueno, pues soy educadora especial de la Universidad Pedagógica. Llevo más de 10 años de experiencia trabajando con discapacidad visual. Es algo que pues me gusta mucho, siempre me ha llamado la atención. Entonces, pues siempre desde el año 2010 que me gradué, pues empecé como a interesarme bastante por esta población. La discapacidad visual siento que puede aportar muchas cosas a la sociedad y de ahí nace pues nuestro proyecto con una compañera que está presente, Diana Marcela Ramírez, Braille Lectura, que es un diseño de una propuesta pedagógica orientada a fortalecer los procesos de lectoescritura en estudiantes con discapacidad visual. Bueno, ¿de dónde inicia todo este proceso?
inicia en el Colegio José Félix Restrepo, en la localidad Cuarta de San Cristóbal, en donde en sus aulas hay estudiantes desde grado transición hasta grado 11º con discapacidad en sus aulas. O sea, entonces están chicos con baja visión, chicos con ceguera o chicos multidéficit, que hacen parte de las personas que, a pesar de además de su condición visual o física, tienen asociada otra condición más. Entonces, pues decidimos hacerlo allá. En ese momento yo era docente de apoyo en esa institución, y pues les contextualizo de pronto a las personas internacionales. Los docentes de apoyo somos los que nos encargamos de hacer el material adecuado para los estudiantes, que él pueda ingresar a su aula y esté en las mismas condiciones con sus compañeros. Para eso, pues se utiliza mucho el sistema Braille, la impresora Braille, la máquina Perkins, que es para hacer todo el tipo de adaptación que ellos necesitan para sus clases. ¿Hacia quién iba dirigido este proyecto? Hacia estudiantes con ceguera total. ¿Por qué escogimos ceguera total? Pues porque queríamos mirar y reforzar todos aquellos conocimientos que ellos tenían y pues unos bajos niveles de lectura y escritura comprensiva que ellos tenían. Entonces, pues pensamos con Diana en buscar una estrategia o una herramienta que les permitiera bajar digamos, esas dificultades y pudieran ser más partícipes en sus clases. ¿Por qué se nace todo este proyecto? Porque pues pensamos desde la parte de interseccionalidad, todos los derechos y la homogeneidad que debe haber en el aula, independientemente de las características de cada uno. No solamente por una persona con discapacidad, sino porque pues todos tenemos diferentes cualidades y diferentes maneras de aprender. También pues nosotras comenzamos a darnos cuenta que ya habían unos antecedentes internacionales de otras personas, sobre todo en España, donde se trabaja mucho con discapacidad visual, y comenzamos a darnos cuenta que esto era un tema pues que era muy relevante y pues que sería muy importante tratarlo. Bueno, entonces a partir de ahí nosotras empezamos a clasificar unas categorías. Estas categorías las basamos en diferentes autores muy importantes. Digamos, para el término de discapacidad visual como tal, nos basamos en la Organización Nacional de Ciegos Españoles, quienes afirman que una persona con discapacidad visual es aquella que tiene un residuo visual muy bajo y que no alcanza a percibir las imágenes, las formas o lo que tiene en el contexto más cercano. Pero también la ONCE de España nos dice que estas personas son clasificadas en dos grandes ramas: ceguera total y baja visión. Baja visión son las personas que se les puede hacer un tipo de adaptación de amplificación, pero igual llegan a tener una vida, digamos, relativamente regular, igual pues a la de una persona vidente. En cuanto a escritura, en escritura nos centramos básicamente en dos escritos importantes, uno de Martínez y Polo y otro de Bueno y Espejo. Ellos que nos dicen, la escritura en el chico con discapacidad visual tiene que ser desde que está pequeño. ¿Cómo se hace esto? Se empieza a hacer todo un proceso de sensibilización, se empieza a hacer todo un proceso de adquisición de izquierda, derecha, lateralización, arriba, abajo, discrimina texturas, todo el proceso para que al final adquiera el sistema escritor, en este caso el sistema Braille. Entonces es muy importante primero tener en cuenta este tipo de pasos para poder llegar al braille y al cajetín como tal. ¿Por qué? Pues porque a veces uno asume que la persona pues aprende de una manera, digamos, muy rápida, pero esto es un proceso que lleva demasiados años. Bueno, en cuanto a inclusión, la inclusión la vimos más como desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y de la Secretaría de Educación Distrital, en donde debe haber una igualdad de condiciones para todos los estudiantes. Debe haber una igualdad de material, debe haber una igualdad de oportunidades para todos los chicos, y que la misma educación que está recibiendo el chico regular también la debe recibir una persona con discapacidad visual. En cuanto a lectura, nos basamos en un autor que se llama Juan Mata, quien afirma que la tecnología lastimosamente nos está quitando mucho ese campo de la lectura. Es muy importante porque nosotros exigimos a los estudiantes que lean, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros como docentes sí estamos leyendo? Sí tenemos una coherencia, una cohesión, manejamos unas normas específicas de ortografía. Entonces era como entrar en ese pensamiento de, bueno, ¿cómo voy a cambiar la vida de estos estudiantes realmente? Y el sistema Braille como tal,
pues que es un conjunto y una combinación de 6 puntos que en alto relieve pues nos dan unos códigos. ¿Cómo se escribe el sistema Braille? Gracias a una pizarra como esta y a un punzón como este. Entonces, pues el sistema Braille como tal, para mí es un arte. Es un arte, es una combinación de símbolos que podemos llegar a escribir grandes cosas, podemos llegar a descubrir y es muy sencillo de manejar. Bueno, entonces ahora me voy a entrar un poquito en la metodología que nosotras usamos. Al principio, pues nos tomamos unos referentes de Epistemologías del Sur, del autor Sousa Santos. ¿Por qué de él? Porque él nos habla mucho acerca de unos saberes y unas prácticas que nosotros vamos haciendo en nuestro contexto. Esas prácticas, en este caso, la enseñanza del sistema Braille, viene desde nuestros antepasados y viene pasando en generación, pero no podemos quedarnos siempre enseñando de la misma manera porque los chicos no están relacionados de la misma manera que hace unos años. Entonces era como mirar esas prácticas y esos saberes, cómo se están impactando en la sociedad de los chicos. Nuestro enfoque fue cualitativo porque netamente buscábamos impactar la realidad de esos estudiantes dentro del aula, queríamos mirar cómo es comprender esa realidad de ellos dentro del aula y cómo podíamos de pronto mirar desde afuera objetivamente sin necesidad de ser docentes. Bueno, para los instrumentos de nuestra investigación utilizamos 3 básicamente. El primero se llama el test de análisis de lectura y escritura, un test que ahorita les voy a explicar de qué trató, los diarios de campo y nuestra secuencia didáctica Braille Lectura. Bueno, entonces, el test de análisis de lectura y escritura, bueno, perdón, aquí se me fue otra diapositiva. Las fases de nuestra investigación. Entonces, nosotros nos basamos en García, Gil y Rodríguez, y la primera fase fue la preparatoria, en donde Diana y yo nos sentamos a analizar, bueno, cómo vamos a impactar a estos chicos y pues que no quede simplemente en un proyecto más que uno lleva a cabo. En la parte reflexiva empezamos a mirar, bueno, realmente el sistema Braille sí está impartiendo un impacto en la vida de ellos o simplemente es un instrumento más como para cumplir como, digamos, un escrito común y corriente. Entonces ahí ya empezó el diseño de nuestra secuencia didáctica, en donde tratamos de buscar actividades muy lúdicas, muy cortas, pero muy sustanciosas, digámoslo así. Y pues nuestro trabajo de campo, pues que se basó básicamente en ir a hacer una práctica educativa con ellos, en compartir con ellos, hablar con ellos y como comenzar a tener una interacción más cercana con ellos para que pues se sintieran un poco más atraídos hacia nuestras actividades, hacia la manera de escribir, hacia la manera de leer y pues bueno. Y por último, nuestra fase informativa, que es en este momento lo que pues digamos estoy haciendo con ustedes, que es compartir nuestra experiencia y pues comenzar a informarle a la gente qué se puede hacer respecto a esta población. Entonces, nosotros aplicamos el test de análisis de lectura y escritura. Este test se basa en varios ítems. El primero es la lectura de sílabas, la lectura de sílabas invertidas, la lectura de palabras, la escritura espontánea y la comprensión lectora. Entonces hicimos esta aplicación a cada estudiante, bueno, estudiantes de bachillerato, entonces más o menos oscilan entre los 14 y los 17, 18 años, entonces para que pues, perdón que no lo dije antes, que se contextualice más o menos en qué población estaba ubicada. Entonces, después de aplicar este test de análisis de lectura y escritura, nos dimos cuenta de varias cosas, varias falencias. En cuanto a discapacidad, pues los chicos se demoraron bastante en realizar este test porque no tenían muy apropiada la lectura. Entonces ellos son muy francos en decirme, profe, a mí no me gusta leer porque siento que me demoro mucho. ¿Sí? Entonces les contextualizo, la lectura del sistema Braille se hace con los dedos índices de las 2 manos, pero pues ellos generalmente solamente usan una mano por rapidez o porque ya dicen, como que leamos rápido. Entonces, eso fue algo evidenciado aquí en la categoría de discapacidad visual. En cuanto a escritura, en esta categoría nos dimos cuenta que estaban cometiendo errores ortográficos, que estaban colocando
puntos donde no había puntos, estaban colocando tildes, o sea, tildando de una manera equivocada, y pues ahí nos dimos cuenta de estas falencias por la TALE que aplicamos. En la inclusión era un poco preocupante ver que los estudiantes decían, profes, que yo necesito como que mi compañerita del salón esté acá conmigo, pues porque ella siempre es la que me dicta, o ella siempre me ayuda. Entonces yo les decía, pero igual chicos, ustedes en su vida laboral no van a tener siempre a alguien acompañándolos. Es importante que ustedes también tengan esa independencia de escritura, esa independencia de tomo mis apuntes, de hago mis cosas de manera aparte. Y en cuanto a lectura, hay una particularidad del sistema Braille, y es que el símbolo matemático es igual al símbolo de español. Me explico. Digamos, los puntos para el signo de pregunta, 2, 6. Pero entonces si tú vas a matemáticas, ese símbolo significa división. O si, digamos, en español tienes el signo de admiración, en matemáticas significa el signo por. Entonces, el chico, al tener toda esa información, cuando estábamos leyendo, se frenaban, ¿sí? Entonces, como que admiración entonces como que había esa cierta confusión al no tener un contacto directo con muchos textos en braille. Entonces la lectura se estaba haciendo un poquito tediosa para ellos, pero pues igual seguíamos en nuestro objetivo de cambiar esta dinámica. Y pues el sistema braille era súper importante que lo sigan usando, o sea, independientemente de que la nueva tecnología, que al reader, que el talkback, que sí, pues ustedes conocen de pronto un poco de estas nuevas tecnologías, están haciendo que los chicos se alejen del libro como tal. Entonces pensábamos, no, esto igual tiene una relevancia universal, el sistema braille es universal, el sistema braille se puede rescatar, y pues qué importante que estos chicos comiencen a valorar más esta gran, ¿cómo lo podría decir? Como este gran conocimiento que no todo el mundo tiene la posibilidad de tenerlo. Listo, entonces, en la medida que implementamos la TALE 1, empezamos a crear nuestra secuencia didáctica. En nuestros diarios de campo, pues íbamos registrando todas aquellas experiencias que los chicos nos iban comentando acerca de su inclusión, acerca de la manera en que a ellos les gustaría participar más en clase, acerca de que a veces se sienten que quieren hacer un buen escrito, pero les da como miedo a ser rechazados o a que se burlen de pronto de su manera de escribir. Entonces, pues todo esto lo narramos en nuestros diarios de campo. En nuestra secuencia didáctica, bueno, pues la pensamos en 3 maneras diferentes, o sea, en 3 momentos. Cada actividad debía tener 3 momentos. Primero, una actividad de apertura. Segundo, una actividad de desarrollo. Y tercero, una actividad de cierre. ¿Cómo le hicimos? Bueno, aquí yo tengo un borrador de cómo fue nuestra secuencia didáctica. Entonces, pues está adaptada al sistema Braille, pero pues también como lo pensamos hacer para los docentes de que la tuvieran en su clase, entonces pues pensamos ponerle igual su tinta para que el docente supiera qué es lo que dice acá en Braille, porque pues lastimosamente no todos los docentes de la institución conocen de este sistema tan bonito. Entonces, el chico iba haciendo su actividad y de una vez íbamos haciendo unas preguntas de tipo inferencial, comprensivo y literal para ver si estaba comprendiendo realmente el texto. La secuencia didáctica la trabajamos desde unas microhabilidades. Esas microhabilidades nos las enseña Daniel Casani, un español que lleva muchos años trabajando con comprensión lectora. Y Daniel Casani nos habla sobre unas microhabilidades que todos podemos desarrollar, no importa la edad que tengamos. Entre esas microhabilidades está percepción, está memoria, está atención, está ideas principales, está predicción de textos. Entonces cogimos cada una de estas microhabilidades y les hacíamos 2 actividades por microhabilidad para ver si podíamos cambiar un poco de pronto el chip que los chicos traían consigo desde antes. Después de hacer este proceso, ya nuevamente aplicamos la TALE, la prueba de test de análisis de lectura y escritura, nuevamente la aplicamos a los estudiantes. ¿Para qué? Pues para ver cómo estaban y cómo los encontramos después de la aplicación de la secuencia didáctica.
¿Qué podemos evidenciar? Que fue un trabajo significativo. Los estudiantes empezaron a utilizar más sus manos para leer y escribir al tiempo. En este caso, por acá está un chico que se llama Miguel. Bueno, ya se graduó de la institución, pero él solamente utilizaba generalmente su mano derecha para escribir y después le escribía y con la misma mano leía. Escribía y leía, entonces pues hacía que el proceso fuera más demorado, pero ya después comenzó a ser mucho más ágil. Los chicos empezaron a darse cuenta de la importancia de leer. Nosotras con Diana leíamos sus textos, les narrábamos lo que ellos habían escrito y les decíamos que era un buen ejercicio lo que habían terminado de hacer. Y ellos empezaron como a darse cuenta que realmente si hay alguien que los lee, pues me motivo más como a leer. Pues sí, algunos chicos tenían sus omisiones de letras, confundían algunas palabras, pero pues ustedes saben que esto es un proceso de años, o sea, aprender a tener una buena ortografía, una buena coherencia y una buena cohesión, pues si a algunos todavía nos cuesta, pues imagínense a chicos que hasta ahora están empezando su proceso pues escolar. Muy importante acá algo que me resaltaba uno de los chicos, enseñar el braille a toda la institución educativa. Yo creería que es primordial si en la institución contamos con estos tipos de estudiantes, es necesario que el docente lo conozca. ¿Por qué lo digo? Porque el proceso que se hace es, el estudiante escribe, digamos estamos en una clase de español, el estudiante escribe el texto, va a donde el docente de apoyo, el docente de aula, el docente especializado, este docente lo transcribe y se lo devuelve al profesor para que le ponga su calificación. Lastimosamente por tiempos, por espacios, por diferentes circunstancias, no siempre se da de esa manera. Entonces el estudiante pierde la oportunidad de tener la nota al mismo tiempo que sus compañeros. Entonces los chicos me recalcaban, profe, si los profes supieran braille, pues ellos de una vez me califican y no tengo que esperar todo este proceso que es tan tedioso. Entonces pues yo les decía, sí, realmente es importante que aprendamos. No es difícil, es un proceso muy sencillito. Y pues es de ponernos en el zapato del chico también, es de cambiar un poquito ese lenguaje en el aula, que si yo sé que tengo un chico ciego en el aula, pues no le puedo decir, mire al tablero y copia lo que está en el tablero, ¿sí? O sea, cosas muy sencillitas, pero pues que yo evidencié en el proceso y en el tiempo que estuve en esta institución, pero pues que igual gracias a muchos profes que han estado interesados, pues se han venido cambiando como esas dinámicas que se venían presentando en esa institución. Después de todo este proceso de realizar la secuencia didáctica, de realizar la TALE 1 y 2, bueno, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primera, las instituciones educativas que tengan con estudiantes con cualquier tipo de discapacidad o dificultad, deben tener la persona experta en el área, ¿sí? Porque pues lastimosamente por contrataciones o por diferentes circunstancias llegan personas que no conocen mucho del tema, entonces pues hacen que se retroceda un poco en el trabajo que se lleva haciendo con los estudiantes. Me gustaría nos gustaría a Diana y a mí, perdón Dianita, hacer un seguimiento trimestral, un seguimiento secuencial de cómo el chico ha venido evolucionando y premiar esos cambios que ha tenido actitudinales frente a la lectura y la escritura. Permitir más la participación del estudiante dentro del aula. Ellos me comentaban muchas veces que ellos acababan a veces primero que los chicos videntes, pero el profesor de pronto al ver los puntos del braille, ay no, usted se demora mucho, sigamos con el otro. Entonces pues como que ser un poquito más flexibles y más comprensivos en ese momento. Sí se lograron nuestros objetivos de la secuencia didáctica, realmente vimos unos cambios significativos en las maneras en que los chicos comenzaron como a escribir y a interesarse más por los cuentos cortos. La socialización y la implementación de estas secuencias en otros espacios educativos. Bueno, actualmente estoy trabajando en Ciudad Bolívar y estoy aplicando esta secuencia didáctica a un grupo de primaria. Entonces, pues ahora quiero ver, ya lo apliqué a estudiantes con discapacidad visual, ahora lo voy a aplicar a aula regular y pues voy a hacer un comparativo y pues me gustaría de pronto que esta experiencia pues no se quedara solamente en este espacio. Y pues yo creo que esto es un continuo análisis de didácticas educativas. ¿Qué podemos estar haciendo
por nuestros estudiantes, qué necesidades están teniendo ellos, pero pues a veces por el diario vivir no me estoy dando cuenta. Y pues valorar los trabajos escritos que realicen ellos todo el tiempo y valorar pues de pronto el espacio y la oportunidad que tenemos de trabajar con esta población. Entonces acá les presento, pues solamente tengo estas fotos de Melanie, Alejandro y Jamie. Ya Alejandro y Jamie se graduaron el año pasado y Jamie pasó a la Universidad Pedagógica a estudiar lengua extranjera e inglés. Entonces, pues muy orgullosa de mis chicos y pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Aquí les dejo mi correo electrónico por si de pronto tienen alguna duda o si les gustaría aprender acerca de esta rama tan linda que es el braille. Con mucho gusto pues estoy para servirles. Gracias a la Red Chisa nuevamente y pues estoy entonces atenta a cualquier comentario o pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sandra, por el compartir su experiencia en compañía de su compañera. Acá le recibimos la mochila que vamos a seguir rotando en esta mañana de encuentros. La invitamos, maestra, a que pueda identificar las diferentes preguntas y dudas que han planteado los colegas a través del chat para que las pueda ir organizando mientras damos paso a nuestra nueva invitada del día de hoy. A continuación vamos a presentar a la maestra Rosa Liliana Vargas. Ella nos acompaña desde Argentina, desde la provincia de Córdoba. Varios colegas nos han puesto sus mensajes en el chat también, que se encuentran con nosotros acompañándonos. La maestra Rosa Liliana Vargas es ex supervisora de nivel secundaria del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, Argentina, especialista en Educación, Gestión Institucional y Evaluación, e integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia. Ella nos va a compartir su experiencia denominada del yo puedo al nosotros podemos en la gestión y evaluación educativa, prueba PISA. Bienvenida, maestra Rosa Liliana. Buenos días a todos, a todas. Es emocionante estar en este espacio de intercambio de experiencias significativas. Agradezco a Ana Brisset, a la doctora Ana Brisset y a todo su equipo por permitirnos entrelazar experiencias y aprendizajes que a todos nos enriquecen desde distintas miradas. Mi exponencia es sobre la base de las pruebas PISA. La voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser más bien conceptual, sobre las características generales de la prueba en sí, y una segunda parte que voy a hablar sobre la prueba PISA aplicada a una escuela, que era el PILIPEN 168. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Bien. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lanzó un estudio para todos los alumnos de 15 años a nivel mundial, llamado Programa para la Evaluación Integral de Alumnos, conocido con el nombre de PISA. En realidad se evalúa hasta qué punto los estudiantes que están próximos a finalizar el ciclo lectivo han adquirido las competencias y habilidades fundamentales para la participación plena en las sociedades modernas. Dicha evaluación se centra en 3 materias básicas, que son la lengua, la ciencia y la matemática. La prueba PISA es un estudio internacional dirigido a estudiantes que tienen 15 años al 31 de agosto y que están cursando o 7º año o más y 4º año del ciclo orientado. El operativo permite evaluar los aprendizajes de los sistemas, los aprendizajes adquiridos en diferentes áreas del conocimiento, pero también aporta referencias sobre lo que son los sistemas educativos en cada uno de los países. Los cuestionarios complementarios a dichas pruebas nos dan una mirada o analizan aspectos de las ofertas educativas,
de los sistemas y las escuelas, de las percepciones que tienen los estudiantes, los docentes, los alumnos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, todo lo relacionado a el contexto, tanto todo lo que tiene que ver el contexto, lo cultural, social. Se evalúan las capacidades de los alumnos en un ámbito innovador. La evaluación no determina únicamente si los alumnos pueden reproducir lo aprendido, sino también examina cómo pueden extrapolar dichos aprendizajes. Es decir, cómo han asimilado eso que han aprendido, lo que han aprendido, si lo pueden situar en situaciones concretas, parecidas, similares, dentro o fuera de la escuela. ¿Pero por qué? Porque las economías modernas recompensan a los individuos no por lo que saben, sino por lo que pueden llegar a hacer con eso que saben. Ahí está lo relevante. La intención, vamos a volver a la otra filmina, la intención es visibilizar las capacidades de los estudiantes para utilizar esos conocimientos y habilidades en cuanto a la organización de la información, razonar, comunicar y argumentar, pero con fundamento en las posturas, acudir a conceptos y procedimientos en distintas áreas de conocimientos. La próxima. Que los resultados que nos permiten establecer juntos la referencia para medir mejoras educativas, tener una medida de los conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes, comprender las fortalezas y las debilidades de sus respectivos sistemas educativos, incluso a lo largo del tiempo, identificar prácticas educativas y factores asociados al mismo. Y aparte, otra cosa relevante es puntos de comparación. ¿Por qué? Porque podemos comparar qué pasa con mi país con respecto a otros que están próximos o no. La próxima, por favor. A lo largo de la última década, PISA, el Programa para la Evaluación Integral Internacional de Alumnos, se ha convertido en el principal varadero o escala mundial para evaluar la calidad, la eficacia y la eficiencia de los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque ayuda a identificar las características de los sistemas, a reconocer las políticas que verdaderamente son efectivas y que se pueden adaptar a los distintos contextos locales. Antes de ir a contextualizar, voy a dar algunas características generales que me parece importante que tengamos en cuenta. América Latina en el 2018, el eje central fue la lectura. En el 2015 el eje central de las pruebas PISA fue ciencia. En América Latina, los países que participaron en el 2018 eran Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Panamá. Dentro de la lista de países latinoamericanos, quiero rescatar que los más relevantes, los que primero estuvieron en los primeros puestos fueron Chile, en el lugar número 43, el año pasado en la parte de lectura. Después nos sigue Uruguay y terminamos con México. Serían los más importantes en cuanto a los países latinoamericanos, ¿no? De nuestros alumnos, en el 2018, ¿qué cantidad de alumnos que cumplieron 15 años y estaban en cuarto año o séptimo año del ciclo de secundario? Era un total de 710.000 alumnos, que eran la muestra representativa sobre un total de 31 millones, que reflejaban lo que serían las 79 economías a nivel mundial. Puntualmente, ¿qué es PISA? PISA es una prueba que sigue un diseño matricial que está dividida en bloques, en 5 o 6 bloques con distintas unidades temáticas. Tiene un estilo en común
un estímulo en común, donde en base a este estímulo común, que puede ser un texto, una narrativa, un dibujo, un gráfico, ellos empiezan a contestar las distintas preguntas o interrogantes. Hay preguntas abiertas y cerradas. La prueba en sí consta de 2 horas, una hora, después 5 minutos, después otra hora, y esa sería la prueba propiamente dicha. Con eso, aparte de esa prueba en sí, está una prueba complementaria, la prueba complementaria que da otras características de lo que se vive, o sea, se estudia qué sienten los alumnos al ir de esa escuela, cuáles son las relaciones de procesos y enseñanza que se viven dentro de la institución, refleja lo que sería el contexto en lo social, en lo cultural, en lo económico. O sea que tiene otra mirada, la prueba complementaria hace un reflejo de lo que hace la economía del contexto prácticamente. Ahora voy a hacer hincapié puntualmente, eso en cuanto a lo general de lo que sería la prueba PISA. Me voy a circunscribir al caso del IPEN 168. En el año 2015 estaba como supervisora en el nivel secundario en Río Tercero, estaba a cargo de la regional Río Tercero, Calamuchita 1. Entonces, les voy a contar lo que fue la experiencia. A mí desde el ministerio me dicen, vas a tener que hacerte cargo de, porque eran 4 escuelas nada más en Córdoba, que les tocaba la evaluación PISA, la prueba PISA, de las cuales una de ellas era la mía. Yo tenía en esa época 20 escuelas a cargo, y una era del 168 Diego de Rojas, que queda en Villa General Belgrano, Calamuchita. La orientación de la escuela es Economía y Gestión de las Organizaciones, tenía 3 divisiones en primero y sexto año. En el turno mañana, a la fecha, el CBU funciona en la mañana y el ciclo oriental en el turno tarde, y tiene un total aproximadamente de 530 alumnos. Cuando a mí me plantean, tenés que ir te toca esa escuela, lo primero que hice fue ir a ver a la escuela, independiente de lo que significaba PISA, lo que me entusiasmó a ver cuál era la característica de la escuela. Una cosa que hay que tener en cuenta, que cuando uno habla de los conceptos en términos generales, ¿no? Cuando habla uno del tema evaluación en términos generales, al hablar de la palabra evaluación, en términos generales, el solo hecho de hablar palabra evaluación a uno lo paraliza. Digo a docente, digo a alumno, siempre el concepto de evaluación paraliza. Cuando los alumnos se enfrentan a pruebas de estas características, el problema que observábamos, que el día de la evaluación los alumnos no asisten a la misma, y eso incidía en los resultados finales. Aclaro esto porque no es solamente para las pruebas PISA, es para la prueba ONE, todo el tipo, lo que es prueba, ya sea a nivel nacional, o provincial, o internacional. Los chicos me plantearon lo siguiente: cuando yo llego a la escuela, voy a aclarar lo siguiente. Yo llego a la escuela y me recibe un equipo directivo de primer nivel. Adriana Freites y Ricardo Lupino. Me abrieron las puertas, les comenté realmente que ellos habían sido seleccionados para representar a nuestro país. ¡Wow! ¡Qué peso!, ¿no? Representar a nuestro país en una prueba a nivel internacional. Era una de las escuelas. Ellos se entusiasmaron, dijeron, bueno, dejamos la escuela a disposición tuya. Me llevaron a conocer las instalaciones, a conocer la escuela, cómo era la escuela, los grupos, los tres cuarto año que había en ese momento. Me puse a dialogar con los alumnos, a charlar con ellos, y realmente la apertura que tuve de todo el cuerpo docente,
Tachi, que era la secretaria, de todo, fue muy significativo, ¿no? Un apoyo impresionante. Entonces, ¿qué hice? Me fui a los recreos, ¿no? A charlar con la gente en los recreos, con los chicos. Y lo primero que le dije a los alumnos, me presenté que era docente y que ellos habían sido elegidos para representar a nuestro país. Cuando yo les dije que vamos a tener que hacer una prueba, me llamó la atención porque ellos me plantearon una prueba, nosotros representar a Córdoba, Argentina. ¡Wow! Y dice, ¿pero qué pasa si no nos presentamos? Yo prefiero no ir. A ver, ¿y qué pasa si yo no puedo contestar? Porque yo puede ser que yo me ponga nerviosa y ese día no sepa qué decir. Esto más o menos fue lo que los chicos me fueron planteando en un diálogo informal que yo tuve en los recreos con ellos. Después me fui a la sala de profe. La sala de profesora nos pusimos a dialogar con los docentes en general, y lo que me planteaban los docentes era, hay alumnos que sí se ponen las pilas y estudian, pero otros que no. Hay algunos que no se comprometen, otros que les da lo mismo. Y nosotros que estamos en educación, en las escuelas, sabemos que es así. Vamos a decir que sabemos que es así. Y esta era la realidad. Y esta realidad se replica en todas las escuelas cuando vos planteas el tema de las pruebas ON, el tema de las pruebas PISA. Es decir, hay temor. Hay un temor, sobre todo de parte de los chicos que son los protagonistas. Entonces lo importante es cómo yo podía revertir esta situación. Era evidente que había que a ellos hacerlos ejercitar para vencer esos miedos, ¿no? Porque en el fondo se trataba de miedos. Para quienes cumplimos rol de gestión, es clave detectar el problema y ver qué acciones podemos llevar a cabo a los efectos de revertir esa situación y cómo lo puedo resolver. Eso es clave. Para cambiar resultados, es necesario cambiar la estrategia. A ver, ¿qué hago con todo esto que yo tengo acá? Es importante el compromiso que tiene quien está a cargo de tomar decisiones. Y en este caso tendríamos que trabajar en equipo, con el equipo de gestión, con la comunidad, con toda la escuela para cambiar estos resultados. Digo estos resultados porque hay que aclarar lo siguiente. Cuando los chicos no asisten a las evaluaciones, inciden sobre el resultado final. La próxima, Filmina. El objetivo es cómo logramos que los alumnos asistan, participen y realicen la evaluación. Acá era lo clave. Les digo que en la práctica pasa que a veces los chicos van al colegio y se quedan en la puerta de la escuela y no ingresan, eso es la realidad, pasa. O sea que los chicos se han preparado, los docentes los han preparado y el día de la prueba hay alumnos que no entran al aula a rendir. O sea que por principio nuestro objetivo era cómo lográbamos que los alumnos asistan, participen y realicen la evaluación. También es importante tener en claro que quienes gestionan deben guiar a las instituciones educativas, tienen que tener bien en claro hacia dónde van, qué acciones tienen que hacer para revertir esa situación. Vamos a la otra filmina, por favor. ¿Qué acciones llevamos a cabo? Lo primero fue hacer reuniones con el equipo directivo a los efectos de unificar criterios de trabajo, de ver, bueno, tenemos esta realidad, ¿cómo podemos entusiasmar a los docentes, entusiasmar a los chicos, ponerle ganas a todo esto? Eso por un lado. Después tuvimos entrevistas con las coordinadoras del programa PISA, no solamente con coordinadores del programa PISA. Primero,
partimos de un hecho. El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, conjuntamente con la Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, acordamos de que debíamos hacer simulacro o ir probando para que los chicos practicaran. Eso fue una propuesta que se acordó de las distintas direcciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tuvimos entrevista con la coordinadora del programa PISA para unificar algunos criterios en función de la realidad in situ de la escuela que teníamos a cargo. Después hubo diálogos y acuerdos con los referentes de la prueba. Hubo una persona que venía y asistía periódicamente para hacer una secuencia de cómo íbamos trabajando. Unificamos criterios de trabajo con el coordinador pedagógico, con los docentes de cuarto año de las distintas disciplinas de lengua, matemática y ciencia. A ver, es importante de quienes gestionan, del acompañamiento, el estar, el preguntártele a los docentes, ¿cómo va yendo? ¿Cómo te va yendo? ¿Los chicos te están estudiando? ¿En qué te puedo ayudar? Unifiquemos criterios. A ver, el de biología, el de ciencia, biología, química y física, acordar. ¿Y qué metodología podemos utilizar? ¿Cómo podemos modificar? ¿Cómo lo podemos enganchar? Podemos ir al laboratorio y probemos, porque el probar, los chicos probando por ensayo y error, es cuando más se afianza el aprendizaje en las distintas áreas. Eso era clave. Nosotros hicimos 3 simulacros, la prueba era en septiembre, el 4 de septiembre, hubo simulacros en julio y 2 en agosto. Lo que me gustó fue que cuando íbamos a los chicos se los hablaba. Primero se los hablaba antes de la evaluación y se los preparaba. Chicos, ustedes van a representar a la República Argentina. ¿Vieron que cuando jugamos un partido, qué hacemos? Nos entrenamos, practicamos, entrenamos y practicamos. Y de eso se trata esto. Es cuestión de entrenarse, practicar, porque cuando uno practica comete menos errores, están más seguros de las acciones que tienen que hacer. Y los chicos eso lo entendieron. Otra cosa relevante, que cada simulacro, el PAICOR, la directora, el vicedirector, toda la comunidad colaboraban. Le hacían un desayuno a todos los chicos con factura, con el té, el mate cocido, y estábamos todos pendientes de la evaluación. Lo que me llamó la atención es que en el último simulacro estaban los padres en la puerta de la escuela. Y cuando yo estaba saliendo, profe, mi hijo no le va a fallar, mi hijo va a estar en la prueba, vamos a quedar de 10. ¡Wow! Que los padres te digan eso, que los docentes te digan, vamos a salir, estamos preparados. Les puedo asegurar que es realmente muy significativo para quienes tenemos un compromiso con la educación, ver los resultados en cuanto a esto, ¿no? En que te lo digan, en que no iban a fallar. Ellos ya se habían comprometido. Más allá del resultado, los chicos estaban convencidos de que les iba a ir bien. Pero yo quiero aclarar que fue un trabajo articulado de equipo, donde trabajamos todos. Trabajaron el equipo de gestión, la secretaria, el coordinador pedagógico, los diferentes docentes, porque si bien 3 eran las disciplinas que como eje vertebrador, venían de las otras áreas a preguntar, ¿cómo van? ¿Necesitan algo? Eso es impagable. Ahí hablamos del compromiso institucional, hablamos del trabajo colaborativo, hablamos del trabajo en red, del compromiso. Bueno, por eso yo rescato todo lo que hizo este grupo, fue muy relevante. El día de la prueba, el día 4 de septiembre, hubo ausente un solo alumno, tuvieron todos.
tuvieron todos. Realmente yo agradezco al IPEN 168 por haberme permitido vivir esta experiencia tan significativa. Yo ahora voy a terminar con un cuento. Voy a terminar con un cuento. A ver, usted, que dice así. Había un ciego en una vereda, donde tenía un cartel con una gorrita, estaba pidiendo limón. Le dice, ¿me pueden ayudar? Soy ciego. Pasa en ese momento un dibujante, gráfico, publicista, mira, lo observa, toma una tiza que está al costado del cartel, da vuelta el cartel y escribe algo. Después se va. Al rato no, a la tarde vuelve a pasar el publicista y el ciego lo escucha. Ay, señor, ¿es usted el que me escribió el cartel esta mañana? Sí, porque ahora veo que la gente, tengo la gorra llena. ¿Qué me puso en ese cartel? Nada que no sea cierto. Hoy es primavera y no puedo verla. En educación pasa esto, ¿no? Que a veces hay que cambiar de estrategia. Tenemos que lograr que nuestros alumnos aprendan. Y esto pasa por un compromiso institucional, por un compromiso individual de cada uno. Quienes tenemos la pasión por enseñar, por educar, por formar, se nos siente, se nos ve, nos sale naturalmente. Y nosotros lo que queremos es entusiasmar a otros colegas para que hagan lo mismo. Que le hagan lo mismo. Desde ya les quiero agradecer a todos. Quiero agradecer a quienes gestionan porque son facilitadores de los procesos educadores. Quiero felicitar a la Red Chisua, a la Red Comedi, en la persona de René y Pablo, a las otras personas que están gestionando para poder hacer posible este tramado de aprendizajes. Y gracias a cada uno de ustedes por sumarse a este diálogo de saberes, haciendo posible este seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra, por su compartir. Una experiencia muy sentida por los comentarios que vemos en el chat e invitar a la maestra a que revise las preguntas que se han realizado ahí para responderlas. Y antes de darle la palabra a la maestra Sandra para que nos comparta las respuestas de las preguntas que le han realizado en el chat los diferentes colegas, quisiera realizar dos preguntas, una para la maestra Sandra y otra para la maestra Rosa. Para la maestra Sandra, preguntar, en este tiempo de la virtualidad, ¿dónde y cómo es posible aprender el sistema Braille? Y para la maestra Rosa Liliana, ¿cómo se maneja el tema allá en Argentina de la supervisión escolar? ¿Sí? Porque acá de pronto en nuestros países tenemos unas realidades un poquito diferentes, entonces para que nos pueda aportar con esas preguntas. Mientras la maestra Rosa las organiza junto con las otras que han realizado en el chat, le damos la palabra a la maestra Sandra. No sé si Tadi, antes de que la maestra Sandra tenga la palabra. No, adelante, Sandra, el tiempo es tuyo, puedes incluso complementar acerca de lo que tú consideres pues importante con lo que pudiste evidenciar en el chat. Como decía Dianita, hay muchas, digamos, invitaciones también a ser parte de ese proceso. Uno queda como maravillado y ojalá todos los maestros también tuviéramos esa fortuna de poder aprender el sistema Braille para ser mucho más inclusivos, ¿no? Creo que esa es una apuesta además de tipo social. Entonces, adelante, contamos con tus respuestas. Bueno, muchas gracias a las personas que me felicitaron en el chat.
gracias a mis colegas y mis amigos que también estuvieron acá presentes, que siempre me han apoyado. Gracias. Bueno, pues el profe José Alfredo me pregunta acerca de que si la biblioteca está apta para los chicos con baja visión y ceguera. La pregunta no sé si de pronto iba enfocada a la biblioteca como tal de la institución educativa José Félix Restrepo donde se hizo el proyecto o si es a otro tipo de bibliotecas. De todas formas, pues en el Colegio José Félix Restrepo sí cuentan con una biblioteca con un amplio gama de textos, de tanto de ciencias, español, hay de física, química, matemática y todo con su signografía, tanto para chicos con baja visión como en braille. Entonces sí, hay bastante material. Aparte de eso, pues en las bibliotecas públicas también en Biblored maneja toda la parte de tiflotecnología. Entonces en las bibliotecas como el Tunal, el Tintal, encontramos todas esas ayudas ópticas que las personas con baja visión necesitan y también encontramos los mismos textos, encontramos la Biblia, encontramos la Constitución Política, encontramos manuales para aprender a orientación y movilidad, bueno, hay cualquier cantidad de textos que si ustedes gustan en las bibliotecas públicas está y también están las capacitaciones para las personas que quieran aprender lengua de señas y braille. El profesor Edison Díaz me dice que cuáles serían mis recomendaciones para avanzar en la educación inclusiva. Pues yo lo tomé desde 3 posturas. Para mí es quitar el miedo a acercarnos como a lo diferente, simplemente ponernos como una empatía con el estudiante y pensar, si yo estuviera en el aula y el profesor me está hablando y me dice copien el tablero, pero pues yo no puedo, entonces pues es como de materializar eso en otro estilo, en otra manera, como de ejercer mi asignatura. El segundo valor que yo le daría al cambio en la educación inclusiva es variar las dinámicas de nuestras aulas. No siempre todos sentados mirando el tablero, sino pues también el trabajo en equipo, poder implementar un diseño universal del aprendizaje donde todos los estudiantes tengan la posibilidad de hacer alguna actividad con el cuerpo, otros vamos a hacer una actividad solo auditiva, otros vamos a hacer una actividad sensorial, pues que hace parte de nuestro diario vivir y pues cambia la dinámica del aula y también cambia la manera en que los chicos pueden percibir y aprender, porque pues somos conscientes que no todos aprendemos de manera visual ni auditiva, sino que también hay otras inteligencias múltiples con las que contamos. Y pues para mí la tercera, digamos, manera de cambiar el pensamiento inclusivo es la capacitación de los docentes, de que todos estemos hablando un mismo idioma, de que pues yo sé que cuesta un poco más de tiempo y trabajo, pero pues aprender lengua de señas, aprender braille, por si en algún momento pues uno lo pueda requerir en su momento, así como aprendemos pues el inglés, que también se puede aprender la lengua de señas como una segunda lengua. Y respecto a la pregunta que me haces en la virtualidad, ¿cómo se hace para aprender sistema braille? En la página del INSI, en el Instituto Nacional de Ciegos en Colombia, presta la pizarra y el punzón, digámoslo así, de manera virtual, y ahí nos enseñan con el abecedario, ahí podemos practicar frases, podemos practicar lo que nosotros queramos, y pues como les dije anteriormente, también las bibliotecas públicas dan este servicio. De todas formas, aquí en el chat les voy a dejar el link para que puedan ingresar y puedan pues practicar y aprender este hermoso lenguaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, a ti por tu intervención. Nuevamente reiterarte las felicitaciones y bueno, continuamos con la maestra Rosa, que también ha recibido excelentes comentarios, felicitaciones. La maestra Mariana, por ejemplo, dice, la pasión por enseñar está unida a la de aprender. Ningún docente puede dar o transmitir pasión si no la tiene y vive dentro y fuera del aula. Gracias por esas palabras. Y bueno, y así hay como muchos otros comentarios que quisiéramos pues también tú te los llevaras para seguir empoderando esta hermosa labor. Y hay 2 preguntas, digamos, aquí en torno a este conversatorio. Y una de ellas manifiesta si después de la prueba se ha realizado algún tipo de seguimiento con los estudiantes que participaron en el proceso en torno al impacto
O sea, más allá del resultado de la prueba, como que han podido evidenciar, que han podido, digamos, detectar allí. Ha sido muy interesante la manera como ustedes los iban motivando, y algo que me llamó mucho la atención es cómo ustedes también ponían como cuando uno va a representar a su país, que uno lo hace con pasión, con entrega, sin importar el tiempo. Entonces, ¿qué implicó ese ejercicio después de la prueba? Adelante, maestra. Yo voy a hablar en términos generales, ¿no? No tenemos una cultura evaluativa. En términos generales, en las instituciones no hay una cultura evaluativa. Debemos partir de que esto es un proceso y quienes gestionan son los encargados de generar esos cambios como proceso. O sea, tiene que hacerse natural, pero lleva tiempo, no es de un día para otro. Y bueno, lo que yo lamentablemente no sé si después hubo continuidad, pero sí se armó toda una pequeña estructura y va a depender de los equipos de gestión si a eso se le dio continuidad o no. No te puedo responder si en esa escuela se le dio, pero sí dimos la base, sentamos la base para que pudieran ellos seguir transitando lo mismo. No sé si fui clara en eso. Pero vuelvo a reiterar, la cultura evaluativa depende de los equipos de gestión que la puedan generar. Lo ideal es armar equipos entre varios para autoevaluar las acciones que se llevan a cabo. O sea, y si en todas las escuelas buscan 5 o 6 docentes a los efectos de que vayan analizando las acciones que se van realizando y cómo pueden llegar a mejorar las mismas. Porque hay cosas que en las escuelas las hacemos de 10 y hay otras que hay que rever porque los resultados no son los esperados. Entonces hay que vencer esos miedos y de decir, bueno, ¿por qué no hacemos esto otro? ¿Y cómo hacemos si lo hacemos con otro tipo, desde otra mirada? Por eso también es relevante que haya varias personas de distintas asignaturas, con diferentes perfiles, no el mismo, de matemáticas, lengua, es decir, varios perfiles. Cuando mayor sea la multiplicidad de miradas, más enriquecedor va a ser la evaluación. Y a eso no hay que tenerle miedo. Es un nuevo desafío porque para poder avanzar es un gran desafío. La evaluación tiene relación directa con los climas institucionales. Entonces, hay que mejorar el clima institucional. Lo primero que hay que mejorar el clima institucional para empezar el proceso evaluativo o para generarlo o entusiasmar a comenzar a evaluar. Muy clara. Claro que sí, maestra Rosa. Muchas gracias. Justamente ante lo que acaba de comentar, el maestro Raúl desde México nos dice: ahora en México urge una transformación de las prácticas de las autoridades educativas, desde el secretario de Educación Pública, secretarios de los estados, jefes de sector, supervisores. Y quiero unirlo a una que plantea la maestra Verena Castellón, donde dice: definitivamente todos los que estudian docencia deberían aprender el método Braille y el lenguaje de señas para ser docentes integrales. Así seríamos un docente para todos los niños. Y quise retomar estos dos comentarios para preguntarles justamente cómo vieron ustedes en este ejercicio, cada una desde, digamos, desde su disciplina, desde su investigación, cómo se integraron los demás maestros. ¿La apertura fue clara? ¿Hubo resistencias? ¿Hubo tensiones? O sea, ¿cómo manejaron, digamos, esa dinámica frente a los otros maestros? Entonces, no sé si la maestra Rosa y luego la maestra Sandra. ¿Cómo se integraron? En realidad hubo integración como proceso, se fue estimulando. A ver, cuando vos tenés paz, ¿viste? Cuando uno se enamora, no hace falta, los ojos te brillan. Cuando vos amas lo que haces, tenés pasión por lo que haces, todo se da automáticamente, ya estás entrenado. Cuando vos tenés ganas, o sea, cuando algo te gusta, vos le pones ganas y seguís para adelante. Yo creo que lo importante en la escuela
me abrió las puertas y se sumaron. Entonces, ¿qué hacemos con esto? A ver, ¿por qué no me das el teléfono de la profesora de ciencia, de lengua y de lengua, porque nos tomaban lectura, y de matemática? Entonces, me dieron los teléfonos, hablé con cada una de forma particular. Obviamente, no se cuando una supervisora habla, profesor, medio que se asusta, pero es el comienzo. Después vos creás la empatía y el diálogo que tenés que tener con el docente. Y hablar a lo llano, mira, necesitamos esto, ¿qué se te ocurre? Y el docente cuando ve que está contenido, que lo apoyás, que lo ayudás, que estás. Pero lo importante es que estás, que te diga, sí, ¿cómo va esto? ¿Por dónde vas yendo? ¿Qué dificultades tenés? El solo hecho de que el otro sepa que vos estás, es suficiente. Ya el otro va solito. Y así pasa con los chicos. O sea, quienes gestionan el aula, por ejemplo, el docente, si el alumno, y más ahora que estamos con la virtualidad, si el alumno siente que el docente está, por ejemplo, porque la realidad hoy del alumno es diferente. A veces tienen internet, a veces tienen el celular, a veces no tienen. Entonces, que el docente le haga un mensajito: Juan, ¿cómo estás? ¿Qué pasó que no pudiste ir a la reunión? ¿Qué pasó con esto? La contención en lo que es la parte educativa es clave. Entonces, es importante crear una empatía, un vínculo con los docentes, con los alumnos, con la comunidad educativa, porque ahí es importante que quienes gestionan marquen el rumbo para los otros que sigan. Y cuando vos estás en un cargo, no sé quién preguntó en un momento, en un cargo de supervisora, y vos tenés claro cuál es el objetivo, lo que te digan las demás autoridades no te debe interesar, entre comillas, es decir, vos tenés claro de que eso es lo mejor para tus escuelas, lo tenés que defender. O sea, en Córdoba, en Argentina, obviamente, puntualmente en la supervisión mía, me ha pasado donde mis autoridades me plantearon el que no tenía que hacer tal cosa. Pero cuando yo digo, nos conviene por esto, por esto, por esto, después no me lo replantearon de nuevo, porque yo tenía bien en claro que esas eran las acciones precisas para lograr el cambio que esa escuela, esa institución necesitaba. Por eso es importante que quienes gestionan tengan en claro cuál es el objetivo, qué estrategia tienen que plantear, cómo lo tiene que llevar a cabo para revertir alguna problemática. No sé si creo que respondí. Muchas gracias, maestra. Al respecto del tema de la supervisión, la maestra Ruli Clionauta de México nos plantea que urge una transformación de las prácticas de las autoridades educativas desde el secretario de Educación Pública, los secretarios de los estados, los jefes de sector y los supervisores. Para el caso de Colombia, el Estatuto Docente 1278 del 2002 modifica un poco y como de alguna manera suprime el cargo del supervisor, es decir, que los supervisores que aún existen en el país son los que venían, digamos, del decreto, del estatuto docente anterior. Entonces era básicamente como eso, maestra, como que usted nos haga como el panorama de cómo es la supervisión en Argentina. Y luego le damos paso, mientras su merced organiza esa respuesta, le damos paso a la maestra Sandra en ese tema que planteaba Diana, de las resistencias, de cómo vieron las resistencias, los apoyos de tanto los docentes como de los equipos de gestión directiva para su propuesta investigativa, maestra Sandra. Bueno, el Colegio José Félix Restrepo cuenta ya con más de 20 años de experiencia, digamos, en inclusión educativa y pues cuenta con unos muy buenos docentes. Aquí resalto el trabajo que ha hecho aquí el profe James Garavito, que está aquí presente, y el profesor Edison Díaz, porque pues antes de ser docente de aula yo también fui mediadora y era una docente que estaba inmersa en el aula acompañando a chicos multidéficit. Entonces esos profes siempre me permitieron dar una opinión, siempre me permitieron, bueno, ¿usted cómo cree que
de una mejor manera? ¿Qué tips nos puede dar para que el chico realmente comprenda un tema? Entonces, pues yo pienso que es de integrar, como decía aquí la profe Rosalili, o sea, tú lo muestras y la misma gente como que se empieza, oiga, sí, esto es como interesante. Entonces yo llegaba con mi máquina Perkins a las clases y los chicos o el mismo docente me decía, ¿esa maquinita para qué sirve? Entonces yo le decía, es la máquina de escribir del braille. Entonces, nomás con pequeñas cositas que uno va ajustando, las mismas personas se van interesando por el trabajo de uno. Justamente algunas estudiantes, o bueno, una estudiante en particular de ese colegio quiso estudiar educación especial al ver el trabajo que yo realicé con los estudiantes. Entonces, si tú impactas a un solo estudiante o a un solo curso, eso se va llevando todo de por sí hasta llegar a las directivas. Tengo entendido, yo ya no trabajo en este colegio, tienen muchos proyectos en donde los chicos más abanderados serán los de discapacidad visual, por los que luché y siempre amé tanto. Entonces, pues ahí de a poquitos uno va dejando la semillita, se va de la institución, pero igual vienen otros docentes que siguen impulsando esas dinámicas y allá nunca tuve, digamos, ninguna dificultad de resistencia de los docentes, no. O sea, ellos siempre fueron muy a escuchar mis recomendaciones, a mirar el material que yo de pronto les tenía adaptado y pues siempre fue un trabajo bidireccional, lo que permitió que los chicos también se sintieran como más seguros a la hora de poder participar de las actividades propuestas. No, Ya, no, sigue, profe, tranquila. Es que iba a decir que el profe James, que está acá presente, está promocionando que los chicos tienen una emisora que se llama Radio Félix y ellos cada 8 días, creo que son los viernes, los pueden buscar en Facebook y ellos ahí tienen un programa radial para los que los quieran conocer. Listo, gracias Sandra. Maestra Rosa, si quiere usted continuar con la pregunta que le había planteado la maestra Diana. ¿me la podés volver a recordar, por favor? Sí, maestra. Es básicamente para que nos cuente un poco cómo funciona la estructura de la supervisión en Argentina y para las dos, tanto para Sandra como para la maestra, que nos puedan compartir un poco la vinculación de las familias en los procesos, más allá de, obviamente, de lo que nos han podido compartir. En Argentina nosotros tenemos cargos de supervisión, hay supervisores que están a cargo de determinadas escuelas, aproximadamente un promedio de 20 escuelas tiene cada supervisor de zona, por zona. Viene lo que es capital y lo que es el interior. Dentro de lo que hace capital, las características son diferentes de lo que es la zona del interior. Nosotros dependemos de un supervisor general y nosotros tenemos vigencia todavía los supervisores. La tarea del supervisor es chequear, apuntalar y ayudar a los directivos en distintas áreas. O sea, para nosotros es muy significativo, el estatuto nuestro así lo determina y responden a las políticas de Estado. O sea, ellos bajan algunas normativas puntuales y nosotros tenemos que tratar de que las escuelas lo lleven a cabo, pero siempre tratando de apuntalar, dando una orientación. En términos generales, así. Es esta la función del supervisor. No sé si respondí la pregunta. Por supuesto que sí, maestra, muchas gracias. De nada. Entonces, para que la maestra Sandra y luego la maestra Liliana nos puedan compartir, ahondar un poquito más acerca de la vinculación de las familias en el proceso. Y hay una pregunta de Samuel para la maestra Liliana que tiene que ver, bueno, pues primero reconocer a las dos maestras que han expuesto el día de hoy y una inquietud particular que considera de fondo si es la evaluación tipo PISA la que se necesitan en las instituciones de América Latina. Entonces, maestra Sandra, para que nos responda lo de las familias y luego la maestra. Bueno, definitivamente la familia es primordial en este proceso. Ellos se interesan y conocen el sistema Braille, puesto que en su casa ayudan a los estudiantes a desarrollar las actividades. Entonces ellos siempre han estado pues dispuestos a aprender la mejor manera pues para que sus hijos puedan entregar sus trabajos como es, ¿sí?
De todas formas, los padres siempre tienen apoyo también de parte de orientación, de parte del docente de apoyo de allá, que es psicólogo. Entonces a veces cuando pues por diferentes circunstancias también suceden cosas, entonces pues ellos cuentan con un equipo interdisciplinario en el José Félix que les permite también un afianzamiento de lazos afectivos. Y pues los papás siempre los llevan a sus rehabilitaciones, los llevan al CRAC, los llevan a diferentes lugares, eh, para que puedan recibir pues como el apoyo más idóneo que ellos pues puedan necesitar y pues que vayan a la par. Entonces las familias sí están muy involucradas en el proceso de aprendizaje de los chicos. En relación al tema puntual PISA, que estuvo a cargo, que yo me hice cargo, que fue en el 2015, yo comenté que toda la familia, que a mí lo que me llamó la atención, que los padres los acompañaban a los chicos en las pruebas piloto. O sea, había en términos generales casi toda la familia estaba involucrada en el proceso, o sea, pero fue un entusiasmo generalizado de toda la comunidad educativa que se transmitió y un compromiso relevante en toda la zona, porque no es solamente de la escuela, era en la zona. Eso también me llamó la atención. Es una escuela que no está en Córdoba capital, que está en una zona de Ledaña, en Villa General Belgrano, una zona muy, muy linda, de veraneo para nosotros en Córdoba, y me encantó porque hasta las personas que no estaban próximas a la escuela, me refiero, si vos ibas al almacenero del barrio, te decía, nos enteramos que toman las pizzas y que nuestra escuela va a representarnos a Córdoba. Por eso le digo, fue un compromiso que trascendió la institución educativa. Eso es muy relevante. Bueno, muchas gracias, maestra Rosa. Entonces, bueno, para finalizar y retomando una conclusión que nos deja el maestro Julio Rodolfo Grimaldo, dice: en México se adolece de una cultura de gestión colaborativa, pues sobresalen las relaciones de poder entre autoridades de educación regular y educación especial. Las autoridades muchas veces generan prácticas fragmentadas y se empoderan en sus direcciones, dejando poca oportunidad de generar trabajo colaborativo. Egoísmos y empoderamiento es lo más común. Digamos que estas situaciones se presentan en muchos espacios académicos en los que las apuestas, todo ese deseo de transformación y un poco también de decolonizar, pues nos apartan, ¿no?, de lo que queremos hacer. Pero ustedes hoy nos han mostrado dos experiencias bellísimas a través de las cuales se puede trascender, se puede trabajar colaborativamente y se pueden obtener bellos resultados. Entonces quisiéramos pedirles a cada una que nos den como una conclusión de cierre, pues para todas las personas que estamos aquí, para seguirnos empoderando en esa labor. Entonces, adelante Rosa, y luego terminamos con la maestra Sandra. A ver, cuando uno ama lo que hace, se nota. Y en educación se trata de entusiasmar a otros para que hagan. O sea, pasa por ahí, ¿no? Cuando uno tiene ganas de hacerlo, uno tiene que estar convencido de que le gusta, convencido de lo que quiere, se recicla, uno se tiene que actualizar en forma permanente. Y estos espacios, como el espacio que ustedes del seminario nos están permitiendo hacer eso, ¿no? Poder reciclarnos, poder actualizarnos, podernos intercambiar, mirar con otros colegas, cosas diferentes, quizás que uno no lo tuvo en cuenta, pero a partir de estar en una charla, en una conversación, empezamos a mirar, empezamos a observar, podríamos hacer esto, ¿qué te parece? Otra cosa, es como un disparador, por eso me encanta el seminario justamente por eso, porque es un disparador, es ¿viste? Un respiro al alma para quienes amamos el área educativa. Muchas gracias a todos. Gracias, profe Rosa Liliana, por tan bonitas palabras. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esta labor es de reaprender, repensar, reempezar y rehacer todo el tiempo. O sea, si realmente queremos transformar la vida de los chicos y hasta nuestra propia vida, tenemos que hacerlo todo el tiempo. O sea, no es solamente por sacar un título adelante o por cumplir un objetivo a mediano plazo, sino realmente
trascender. Yo sé que a veces se vienen obstáculos, a veces el tiempo no da, pero pues siempre en pro de por lo que uno estudió y por lo que uno está haciendo, esas cosas pasan a un segundo plano, o sea, a veces uno está cansado, a veces uno está sin ánimo, pero siempre hay que levantarse y continuar en pro de la educación. Entonces, pues al igual que la profe Rosa, muchísimas gracias por la oportunidad y también porque este espacio realmente me ha abierto los ojos de muchas cosas y uno dice, oiga, no se me había ocurrido de pronto hacer cierta actividad o modificar cierta pues práctica. Entonces, pues muchas gracias a todos por asistir y por tan bonitas palabras. Agradecemos pues no solamente a las maestras, sino a todos los compañeros que nos han permitido tener este espacio de diálogo y construcción, y damos paso a unos anuncios que son importantes. Muchas gracias, maestras, de verdad. Hay muchos comentarios, ojalá los lean, se los lleven, sigan apropiando esa labor tan hermosa que están haciendo y que hoy nos dejan también como muy motivados a todos nosotros para seguir ahondando. Agradecerles una vez más por este espacio, agradecerles a nuestras dos ponentes del día de hoy y pues dejarlos con la mochila para que sigamos compartiendo saberes, compartiendo experiencias y a lo largo de esta semana muchos hilos más se sigan uniendo en favor de la educación. Un abrazo.